Doncs ara sí, amics i amigues, arrenquem el Comprar a Torrent d'esta setmana i ho fem ja donant la benvinguda a Ivan Valls, director de l'associació ACCT. Benvingut, Ivan. Hola, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, conta'ns perquè, clar, la pandèmia ens ha obligat a tots a fer molts canvis en el nostre dia a dia, però bueno, especialment els comerços també de la ciutat s'han hagut d'adaptar i jo imagino que per a vosaltres com a associació han sigut unes setmanes molt intenses. Pues sinceramente llevamos una actividad frenética. Han sido 2 meses ya, 3 meses ya jugando casi desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, pues de una actividad súper intensa en la asociación. Son sensaciones un poco agridulces, como hemos comentado alguna vez, porque por una parte hemos tenido un tejido empresarial asociado que lo ha pasado muy mal, que ha visto drásticamente reducidos sus ingresos durante una buena parte de este proceso, pero al mismo tiempo también ha sido un momento de crecimiento para la asociación, porque la asociación siempre decimos lo mismo, no únicamente existe para crear eventos, para realizar campañas, que todo eso está muy bien, sino que también está para representar los derechos e informar a los asociados de una forma oficial. Y en ese sentido, pues nosotros no hemos dejado de trabajar porque han sido pues decenas y decenas, tanto los socios como empresas no asociadas que nos han llamado pues para informarse y de alguna manera buscar ese apoyo en la asociación con el tema del coronavirus. A més, una de les vostres actuacions principals durant aquestes últimes setmanes ha sigut esta campanya Comerç de Confiança, per si de cas encara hi ha algú que no la sàpiga, i si no, a grans trets per damunt, en què podríem dir que consisteix? Bueno, pues te cuento un poco, Ima. Nosotros pertenecemos a la Confederación Valenciana de Comercio, estamos allí junto al Mercado Central, junto a Gandía, junto a las asociaciones digamos, más importantes de la Comunidad Valenciana representando a la ciudad de Torrent. Somos la única asociación que tiene digamos, esa oficialidad. Y desde el primer momento, cuando arrancó el proceso del coronavirus, empezamos a informar diariamente a las empresas sobre cómo tenían que adaptarse, sobre todo temas de ayudas, subvenciones, ERTES y demás. Dentro de ese proceso decidimos, cuando se anunciaron las fases de desescalada, que era el momento de realizar alguna campaña especial, que ha sido el comercio de confianza, o el comercio de confianza en Valencia. ¿Qué es esa campaña? Es una campaña en la que nosotros, por una parte, en una primera fase, regalamos pantallas protectoras a los comercios que se adhieren como una forma de garantizar tanto su salud como la de sus clientes, y además regalamos un vinilo identificativo, que debe estar por aquí detrás, el cual indica que se trata de una empresa, de un comercio, de una empresa de servicios que ha tomado las medidas oportunas para garantizar una compra o una oferta de servicio con total seguridad. Esa campaña además está avalada no solo por nosotros como ACST, sino por la Confederación Valenciana de Comercio y por la CEC, que es la Confederación Española. Y la verdad es que ha sido un auténtico éxito. Hemos distribuido casi 1000 pantallas protectoras en la ciudad de Torrent desde que arrancamos. Hará cosa de un mes aproximadamente la campaña, se han adherido más de 300 comercios a la campaña, lo cual ha sido un auténtico éxito, y ahora lo hablaremos con un poquito más de calma. Hemos lanzado una app, una aplicación para dispositivos móviles, para que la ciudadanía pueda localizar quiénes son los comercios y empresas que se han adherido a la campaña, y además pues, bueno, lo puedan localizar incluso por geolocalización de una forma muy sencilla. Expressament allà on anàvem, perquè clar, molts torrentins passa que moltes vegades estem acostumats fins ara a eixir fora de la ciutat a buscar pues, bueno, certs comerços, certs recursos i demés, i clar, moltes vegades no coneixen què és el que tenim així a la ciutat. Sempre diem que l'important és conèixer, i una bona manera és això, aquesta app que funciona, crec, com un directori on van a trobar les diferents empreses que participen. Correcto, nosotros somos una asociación que nació en el año 84 representando a las empresas de comercio de la ciudad. Nos hemos ido abriendo con el paso de los años a las empresas de servicio, incluso representamos ahora un sector de la hostelería torrentina, por así decirlo, y en esta app del comercio de confianza, donde la gente va a poder pues, consultar quiénes son los comercios que se han adherido a la campaña y que cumplen con esos requisitos, pues van a poder encontrar realmente de todo, es decir, tanto comercios como empresas de servicio, empresas de hostelería, de una forma, como tú decías, categorizada. Pues estoy buscando bancos, estoy buscando tiendas de moda, estoy buscando asesorías, estoy buscando concesionarios de automóviles, y además por geolocalización, de forma que nos ordena, por así decirlo, las empresas conforme a la cercanía que en este caso el ciudadano que se ha descargado la app tiene con las empresas. Y como tú bien decías, sabemos que Torrent tiene una problemática especial, estamos muy cerca de la ciudad de Valencia, pero tampoco hay que ver esto como algo negativo. Nosotros siempre hemos sido muy positivos en ese sentido, es decir, Torrent es una gran ciudad, tenemos casi 90.000 habitantes, tenemos una variedad de comercio y de servicios que nos permite comprar y acceder a cualquier tipo de servicio sin necesidad de irnos a otro sitio, y lo que hay que hacer es pues, quizá llorar menos y potenciar un poquito más lo que tenemos aquí con medidas como la que hemos adoptado, y que la ciudadanía pues, lo descargue, invitar a que la lleven en el móvil y que se den cuenta que a su alrededor y muy cerca pueden encontrar realmente cualquier cosa, y además con
unos estándares de calidad muy elevados. I precisament, bueno, parlaves ja de més de 300 comerços adherits. Si hi ha alguna persona que a lo millor encara s'ho estava pensant i de més l'associar-se o no, com poden participar en esta campanya? Què han de fer? Bueno, pues la verdad es que gracias a la campaña, y no solo gracias a la campaña, sino gracias a todo el proceso informativo que hemos realizado y que seguimos haciendo, ayer mismo, hoy mismo, estamos informando de unas nuevas ayudas que han aparecido por parte, que han sido publicadas por Consellería, por la Generalitat, para autónomos y para pymes. Pues la masa asociada de la asociación ha crecido de una forma muy importante. Hemos superado los 300 asociados. Es desde noviembre del 84 que se fundó la asociación el número más alto de comerciantes o de empresas asociadas a la asociación, y creo que ahora es un momento idóneo para hacerlo. Ofrecemos un montón de cosas, pero sobre todo lo más importante es la oficialidad. Es decir, cuando tú te asocias a una asociación, lo que tienes que tener claro es que la asociación, más allá de campañas como esta, que ahora comentaremos, más allá de los eventos, tiene que informarte, tiene que servirte como punto de apoyo, porque para eso pagas una cuota, y que esa cuota de alguna manera tenga una oficialidad. Con nosotros van a estar representados a nivel oficial aquí en la ciudad de Torrent, tenemos una colaboración continua con el Ayuntamiento y con IDEAT, pero además lo van a estar a nivel de Confederación Valenciana de Comercio e incluso a nivel, por así decirlo, estatal. Entonces invitamos a todo el mundo a que se sume a la asociación, a que sobre todo en estos momentos complicados no se sientan solos, porque ha sido mucha la gente que nos ha llamado desesperada por problemas grandísimos con ERTES, con alquileres, de falta de facturación, que afortunadamente ahora ya han ido pasando con estos nuevos procesos. Y al final para eso sirve una asociación también, para que no te sientas solo y para que te des cuenta que hay más de 300 empresas que trabajan codo con codo contigo. Es muy fácil contactarnos, pueden buscar información a través de la página web, que es act.es, son las iniciales de Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrent, o llamar al teléfono 616-832-711 y allí pues le informaremos sobre cómo asociarse. I bueno, si tot va bé, ara ja estem en esta fase 2, sembla que la pròxima setmana podríem tornar a canviar de fase. Clar, jo imagino que també de cara als comerços i diguem, la resta d'empreses que formen la vostra associació, pues, bueno, cada vegada que se va donant un passet més endavant de cara a aquesta nova normalitat, també suposa pues, com un anar respirant a poquet i més possibilitats també de a poquet anar recuperant la seva activitat. Sí, a ver, realmente las sensaciones son muy buenas. Vamos a ver, lo hemos pasado muy mal durante 2 meses. Evidentemente no todas las empresas tienen el mismo perfil, no es lo mismo una empresa de hostelería, no es lo mismo una empresa que se dedica al comercio tradicional puro y duro que una empresa de servicios que ya podía venir trabajando durante el estado de alarma, pero han sido buenas sensaciones porque, aunque parezca contradictorio, llevamos mucha pelea con el tema de, pues, entre comillas, de que se cumpla en el comercio local, que no se eche tanto mano de los grandes centros comerciales, y sí que es verdad que han habido sensaciones positivas, como que, por ejemplo, me contaban asociados de comercio de toda la vida que ahora con las fases de reapertura han tenido incluso colas de gente que quería acceder a comprarles sus productos, por así decirlo, y me decían, no sé si es quizá por el motivo que los grandes centros comerciales pues hayan estado cerrados y la gente ha vuelto a mirar hacia el comercio local, pero todo eso es positivo, ¿no? Y lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando en esa línea y que la gente, y cuando digo la gente no me refiero a la ciudadanía, me refiero a los propios comerciantes, se den cuenta que tienen que seguir profesionalizándose para tener un producto atractivo, porque la gente responde y realmente se ha dado cuenta en este proceso que tenían al lado de su casa una tienda que le ofrecía lo mismo que un gran centro comercial, pero además con esa cercanía, con esa proximidad y con ese trato que no te van a dar en un gran centro comercial. Y de hecho, un poco como anécdota, nosotros desde la Confederación Valenciana de Comercio, que estamos representados dentro de la Junta Directiva como Torrent, estuvimos, entre comillas, peleando con el gobierno para que ya en la fase 1 de desescalada se permitieran hacer acciones promocionales y rebajas. Bueno, pues algunos de nuestros asociados han realizado este tipo de iniciativas y han sido un éxito, de hecho han agotado el género. Por lo tanto, pues bueno, poco a poco hemos ido progresando, hemos ido saliendo un poquito de esa situación problemática. En la fase 2, muchos de las empresas de hostelería ya han empezado a abrir, porque algunas esperan hasta esa fase para poder tener una parte del aforo interior abierto al público, y consideramos que ya en la fase 3 pues lógicamente se estabilizará mucho más la cosa y volveremos un poco a la nueva normalidad. A més també, bueno, les tendes més tradicionals també han tirat molta, o sigui, ara en aquest cas una gran ajuda han trobat en aquestes noves tecnologies, moltes gràcies a, bueno, a fer aquestes comandes des de casa, posar aquestes facilitats a la gent, o també comandes via WhatsApp o altres mitjans electrònics. Sembla que bueno, encara que ja se portava molt de temps parlant de la necessitat d'aquesta digitalització, a molts també els ha salvat un poc aquesta activitat en aquestes últimes setmanes.
Es algo que trabajamos desde que arrancamos la nueva etapa de la asociación en el 2014. Existíamos del 84, empezamos de nuevo en el 2014, ahora ya vamos por los 300 asociados y hemos sido muy pesados en ese sentido, pero siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros trabajamos una serie de acciones formativas durante el año, muchas de las cuales van encaminadas precisamente a eso, a la digitalización de los comercios y de las empresas. Es una nueva realidad que no se le puede poner puertas al mar, es decir, de la misma forma que tenemos claro hacer publicidad de forma tradicional, pues con cartelería, con acciones en medios de comunicación, que nosotros también lo trabajamos, pues más que nunca hay que trabajar pues Internet, porque al final la gente va mirando su tablet, va mirando su móvil con la cabeza agachada y es una buena forma también de hacer publicidad. Evidentemente ha habido que reinventarse con motivo del coronavirus y han sido muchas las empresas, por así decirlo, que han tenido que realizar acciones, como tú decías, pues de compra online, de servicio incluso a domicilio. Muchas de ellas han funcionado muy bien y nosotros hemos estado ahí para apoyarles. De hecho, bueno, nosotros también nos hemos tenido que adaptar porque las acciones formativas las hacíamos de forma presencial, evidentemente, y hemos aprendido todo lo que es un webinar, lo que es una charla online, y de hecho, pues bueno, comentar que precisamente desde hace un mes estamos realizando un ciclo de charlas online precisamente dirigidas a la digitalización de los comercios por sectores. Hicimos una primera charla online dedicada al sector de moda y complementos, zapaterías y demás. Hicimos una segunda dedicada a las empresas de servicio y estamos pendientes seguramente la semana que viene de anunciar un webinar destinado a hostelería y precisamente gira en torno a lo que tú bien comentabas, es decir, buscamos en cada caso un ponente experto en comunicación que le explique a nuestros socios pues cuáles son un poco las claves para poder ser más efectivo a nivel de internet, trucos en redes sociales, como manejar Instagram, Facebook, este tipo de cosas, que siempre vienen muy bien. Si te sembla, fem encara que siga unes pinzellades de quines novetats ens va deixar esta fase 3 per a les empreses i els comerços, bueno, sobretot de cara a les empreses, és aquest ampliament de l'aforament, sobretot el que més els pot beneficiar, però bueno, conta'ns un poquet. Claro, bueno, ha sido un proceso, digamos, un proceso gradual, que además nosotros en ese sentido, y está relacionado también con el tema del comercio de confianza, porque hay gente que nos preguntaba, ¿y por qué es un comercio de confianza? Es un comercio de confianza porque a través de la asociación, de la confederación, tanto valenciana como española, han recibido de alguna manera las instrucciones para saber cómo adecuar su local en cada momento, porque en cada fase ha sido distinta. A ese nivel, pues bueno, desde enviarles carteles, infografías informativas que ellos han podido colgar en sus establecimientos y que entraban dentro de la campaña, más allá de las máscaras, más allá del vinilo y demás, para poder informar a sus clientes sobre cuál es el aforo que podían albergar en cada momento, temas de seguridad, mamparas, mascarillas, etcétera, porque además ha sido algo un poco complejo en el sentido que muchas de las normativas no eran normativas fijas, es decir, se quedaban un poquito a la improvisación o, bueno, a la interpretación que tú hicieras de ese tipo de cada una de las fases, ¿no?, que tenías que realizar. Y en ese sentido nosotros hemos intentado tanto apoyar informando a nuestros asociados como incluso facilitándoles proveedores que de alguna manera con un precio especial pudieran garantizarles pues ese tipo de material sanitario, etcétera. Entonces, bueno, pues las fases han ido avanzando, como te decía, de una forma positiva. Ahora ya, tanto en esta misma fase 2, ya se ha ampliado el aforo, por así decirlo, o la capacidad de acceso de la gente en los comercios. Esto va a ir gradualmente creciendo en las siguientes fases, sobre todo en la fase 3. También comentamos el tema de los centros comerciales, pues los centros comerciales que van, digamos, como una fase por detrás, ya han podido abrir con las normas o las características que los comercios tenían en la anterior, en la siguiente fase, y sobre todo yo creo que vamos a ver, como te decía, en hostelería sí que vamos a ver un incremento notable. De hecho, me preguntaban en otros medios ya en la fase 0 cuáles son un poco los comercios que sí que han abierto, cuáles no han abierto. Prácticamente nosotros ya con fase 0 y fase 1 teníamos todos los comercios abiertos, únicamente fueron los comercios de hostelería los que en algunos casos, ante la tesitura de no tener una terraza suficiente, pese a la ampliación que hizo el ayuntamiento, decidieron esperar una fase siguiente, como la fase 2 ya para poder abrir, y todavía tenemos alguno que incluso se ha hecho un poco el remolón y está esperando la fase 3. Entonces yo sí que creo que ahora que en la fase 3 pues ya con mucha más normalidad vamos a volver a la situación anterior y sobre todo también una situación mucho más cómoda para el cliente como nosotros mismos, cuando ya podemos con las medidas de seguridad oportunas acceder a los comercios sin las colas que se han llegado a realizar, y que entiendo que por una parte pues pueden ser un tanto incómodas para la ciudadanía, pero también hay que entender que hay que cumplirlo para garantizar las normas de salud y de seguridad que te pide el gobierno, ¿no? Es una forma de proteger tanto al cliente como a nosotros mismos como comerciantes. Clar que sí, pues, Ivan Valls, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i sobretot enhorabona per la tasca que feu des de ACCT i sobretot això, que aquestes previsions es complisquen i que continueu creixent, tot i aquesta època difícil que ens ha tocat viure. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Ima.
Gràcies. I bueno, precisament, ara que parlàvem de com van reobrint els diferents comerços de la ciutat, ara el que anem a fer és visitar un d'ells per a que ens conten com s'estan adaptant. Precisament és el torn avui de visitar l'establiment Airsoft Fan Zone, així que anem a visitar-lo i tornem de seguida. Fins ara. Soc Pablo, català, soc propietari de la tenda Funzone de Torrent i bueno, volia explicar-vos un poc el tema de lo que és este negoci. Se dediquem a vendre rèpliques d'Airsoft, pistoles també, de tot tipus, camuflatges, pouch, bueno, un poc pues, lo que fa falta és necessari per poder jugar. És un deport que és més com una recreació de guerres. La veritat és que està molt bé, vos invito a tots a provar-ho perquè està molt interessant. I pues, bueno, gràcies a l'associació de comerciants de Torrent pues, havent rebut molta ajuda, havent tingut molta informació, ens han ajudat en tot el possible perquè duguem una setmana en la tenda oberta, som els nous propietaris i pues, ens han tirat una mà molt, molt gran, la veritat. Els temes de seguretat, nosaltres el que hem fet ja només entrar ja tenim el sabó d'hidrogel. Al mateix moment ja se tenen que ficar uns guants de plàstic i entonces després nosaltres, pues, com ha dit ell, que tenim tot el tipus de roba i tot això, pues, quan se tenen que provar unes sabates o unes botes, també tenim per tota la gent pues, uns calcetins de plàstic d'un solo ús, que és per provar-se les sapatilles i les botes i ja està. El mateix fem en els cascos com en les gorres, o sea, portem també uns caps de plàstic, que és el que normalment se gasta per la dutxa, també perquè el tema de seguretat d'un solo ús, el plàstic, i en tema de seguretat per enseguida tirar-lo i que no n'hi hagi ningú tipus de contagi ni res. Després també tenim mascaretes per si algú a casa ha vengut alguna vegada sense mascareta, encara n'hi ha gent així un poquet, i entonces també tenim mascaretes per si cas. I després també tota la gent que se prova la roba, tenim un desinfectant que és alcohòlic, que és per la roba que no taca, i també el fiquem en quarantena, o sigui, el tenim en quarantena perquè tampoc n'hi haga ningú tipus d'infecció. O sigui, estem complint totes les normes que se poden complir en aquests moments. Tres por uno en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Tres conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la Plaza Corts Valencianes número 9, la antigua Plaza dels Moralets. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es.